Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en el stand del Fondo de Cultura Económica aquí en la Feria Internacional del Libro de Lima. En esta ocasión, siguiendo con las pláticas que los autores publicados por el Fondo y presentes en esta feria, vamos a tener ahí el día de hoy, una plática en grupo. Y es un grupo reducido porque en realidad son 9 autores, 9 poetas peruanos que deberían estar aquí acompañando a Ciania. 10 poetas. Bueno, como nadie se puede sentir porque no dije nombres, está bien. De 9 a 10 está bien. Entonces, 9 poetas más uno que acabo de resumar, son 10 poetas peruanos. Ciania Mariana, que es mexicana y que es la compiladora, editora de esta antología y que acabamos de presentar precisamente en la sala Abraham Valdelomar. Pues vamos a hacer una plática con ellos. Aquí nos está acompañando Helmut, nos está acompañando Percy y nos está acompañando Dina. Cada uno de ellos y ella harán una presentación, una plática sobre quiénes son, por qué escogieron, por qué los escogieron, por qué entraron a esta antología, qué representan dentro de sus poesías con sus lenguas originarias, en esta representación de país o de países, porque en realidad el Perú como México son países dentro del propio país. Y Ciania, que pues es una poeta mexicana, historiadora, promotora de cultura, escritora, y que pues le tocó la tarea de aglutinar todo este grupo inmenso de, ya no me equivoco, 82 poetas de todos los países, 10. De todos los países donde el fondo tiene filiales. 10 países donde el Fondo de Cultura Económica está presente. En este sentido, también integramos poetas de Estados Unidos, pero no americanos o norteamericanos, sino chicanos. Esto quiere decir poetas que originariamente eran mexicanos o latinos y que se fueron integrando a la cultura americana, pero que siguen transmitiendo precisamente ese pasado generacional en el cual o ellos son primera generación en Estados Unidos o segunda o tercera en algunos casos. Integramos también la diáspora latinoamericana en España, que evidentemente tiene una representación pequeña porque sería inmensa esa diáspora, no podríamos representarla, pero sí tiene esa representación y es importante porque así como los chicanos en Estados Unidos se integran a una cultura diferente, también los latinos en España, por más de que tenemos esas raíces hispanas, es totalmente un país que es muy difícil integrarse. Así es de que vamos a ampliar esta plática y vamos a ver qué es lo que nos pueden contar. ¿Qué me dices, Dina, de esta experiencia tuya en la antología y tu propio trabajo como poeta? Muchas gracias. Realmente para mí ha sido un placer formar parte de este grupo muy bonito y siento que estoy en medio de escritores que son reconocidos y que tienen larga trayectoria, y no solamente mi presencia ahí, sino también la poesía escrita en One Piece, y eso ha sido importante para mí y creo yo para mi pueblo también, porque está ahí la palabra hablada y escrita, y con todo lo que significa, ¿no? De poder transmitir la cultura, diferentes visiones que nosotros tenemos, y que de hecho eso hace que Perú sea un país multicultural, diverso, ¿no? O sea, yo siento que es como una oportunidad de poder estar en esta antología
y dada o haya sido la intención, digamos, de poder seleccionar mi poesía o mi poema en este caso, es también una puerta abierta para que muchos de los jóvenes que tienen este sueño de mi pueblo sobre todo puedan comenzar a escribir, o también de otros pueblos, ¿no? que escriban en lenguas originarias. Siempre han dicho que o llevan siempre al plano del exotismo, ¿no? O sea, cualquier persona que escribe en una lengua originaria y es una novedad, y yo creo que no hay que llevarlo en ese sentido, porque las lenguas originarias también tienen su aporte cultural, que es muy importante, tienen su propia filosofía, tienen su historia. Entonces, rescatar ello, transmitirlo, me parece muy importante, y el hecho de poder yo hacerlo o poder poner la primera letra, por decirlo así, me emociona mucho. Eso sí, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Ciania, una intervención ahí en ese sentido. Bueno, a mí me llama la atención, no tenemos ahorita al poeta Jerónimo Pimentel con nosotros, pero hace un momento habló de que la antología ponía en horizontalidad, y lo acaba de decir también Dina, la poesía escrita en español, la poesía escrita en otras lenguas. Y quizás eso era mi intención en el origen, regresar a una horizontalidad, porque quizás de las sociedades más verticales que hay en la región son justamente la mexicana y la peruana. Entonces me da como mucho gusto que un poeta me haya dicho sí, o sea, de alguna manera hay un germen de horizontalidad en la antología. Se entendió la intención. Se entendió la inclusión de poetas. La inclusión y la intención que se tenía con esta antología. Eso es lo que parece. Eso parece ser, y eso me dio mucho gusto. Percy. Bueno, soy Edison Percy Borda, de una comunidad amazónica, Pueblo Libre, que pertenece a la Convención Cusco. Soy quechua hablante, escribo poesía en lengua quechua. En esta oportunidad, para poder participar en esta antología, primeramente me llamó bastante la atención porque el mensaje como llegaba, ¿no?, por el Gmail, al momento de recepcionarla, ¿no?, leí y pues pensé que puede ser o no posible esto, ¿no? Uno, porque es una editorial internacional que tiene muchos espacios. Entonces yo consulté a mis profesores, entonces me dijeron, bueno, envíalo, ¿qué pasa, no? Entonces respondí, luego nos hemos puesto en contacto para poder hacer posible esto, ¿no? Entonces ya había una carta formal, entonces con más responsabilidad asumí esta participación, pero desde luego estaba esta cuestión de qué poesía voy a enviar para esta participación, ¿sí? Yo comencé a escribir poesía en mi lengua originaria, en este caso quechua. No había otra forma de poder decir las cosas, de poder expresar las cosas, de tanta injusticia, discriminación, racismo que había vivido. Y creo que vivimos eso, ¿no? Esa experiencia. Por un lado, el tema de educación, que no nos han permitido hablar nuestra lengua, siempre nos han callado. Yo desde muy pequeño me interesó la literatura, la poesía en general. Entonces yo quería ser poeta, y entonces comencé a escribir versos en castellano, no en la lengua quechua. Entonces escribir en quechua ha sido como una cuestión de decir que yo puedo expresarme y nadie me va a cuestionar
a lo mejor quizás no sabía que habían escritores en mi lengua. A partir de mi producción conocí más escritores quechohablantes que ya habían tenido una trayectoria de literatura, como Gloria Cáceres, Pablo Landeo, que más, Dida Aguirre, Washington Córdoba, y entre otros escritores, poetas en esta lengua. Y pues nada, para mí ha sido como que y durante todo este año de escolaridad nunca les he visto a ellos, nunca les he leído. Entonces a mí en particular me hubiera encantado leer a ellos en mi escolaridad, y tampoco en mi educación superior nos han puesto cursos de, no sé, literatura peruana en lenguas originarias como esa, ¿no? Nada, entonces yo conocí más por San Marcos. Está el profesor Gonzalo Espino, el profesor Mauro Mamani, ¿no? Que son investigadores en temas de literatura andina amazónica, que hacen pues unos trabajos muy interesantes, académicos, y desde luego también fomentar, ¿no? Esta literatura. Entonces comencé a visorar esa parte, y luego también conocer a otros poetas que escriben en la lengua, pero también en otras lenguas originarias dentro de América Latina, a los mapuches de Chile, a los náhuatl de México, pero gracias también al internet, al Facebook, a redes sociales, porque pues por ese espacio te conectas más rápido que con carta o por otro medio, claro, que es bastante complicado, ¿no? Eso puedo comentar como primer punto. Gracias. O sea, que eso demuestra que realmente ya hay esa tendencia de horizontalidad que estamos hablando, ¿no? Me parece muy bien. Helmut, ¿qué nos puedes contar? Bueno, un gusto estar en este espacio. Gracias por la oportunidad. Para mí es en principio un privilegio. Yo sé que pertenezco a un país con una tradición poética muy importante como es el Perú. Y por ello sé que hay mucha gente grande, gente premiada que podría estar ocupando las páginas de ese libro, ¿no? Entonces, el haber sido escogido de manera, diría, bueno, por usar una palabra que no me gusta mucho, objetiva, porque yo no conocía a la antologadora, nos acabamos de conocer hace pocos minutos en realidad. Para mí es muy importante, ¿no? Bueno, yo vengo también de un lugar bastante pequeño, vengo de la sierra del Perú, a pesar de que vivo en Ica, a 4 horas de aquí, y creo que, entre otras cosas, el hecho de ser de alguna manera o pertenecer, como se dice dentro del argot de la literatura, al otro canon, y tener esta posibilidad, definitivamente es maravillosa, ¿no? Cuando pasan estas cosas, pienso en los momentos en los que uno empieza a inclinarse hacia la literatura, la poesía, casi en todos los casos creo que de muy, muy chicos. Y cómo aquello que en un principio ha sido solo un juego para muchos de nosotros termina convirtiéndose después en esto, ¿no? En esta experiencia que nos va llevando a distintos lugares. Tuve la suerte de estar en México en el año 2013, y creo que bueno, hay una conexión con México también, una suerte de hilo invisible. En el 2013 fui a un encuentro de poesía y por una cuestión de azar conocí a un músico de allá, a Venus Jr., que publicó mi primera novela que había sido publicada aquí, llegó a sus manos por casualidad, ¿no? Y la reeditaron en México, así que mi primera experiencia fuera fue justamente gracias a este libro. Y bueno, y esta es la segunda vez que sucede, entonces yo creo que hay algo ahí, ¿no? Además, bueno, el Fondo de Cultura me parece una editorial amiga dentro de las grandes que hay, y definitivamente usó
me preguntaban hace un momento cómo había sido pues la experiencia de recibir la invitación, ¿no? Yo vi la invitación, el sello de la editorial y dije, bueno, pues una oportunidad maravillosa. Por otro lado, ratificando un poco lo que comentaban mis compañeros aquí, estoy también en ese proceso de que creo que nos pasa a muchos en América Latina, de reivindicar un poco nuestras lenguas originarias, ¿no? Yo vengo de un pueblo quechohablante también. Acabo de presentar ahora, hace media hora, un libro para niños que es en castellano y quechua justamente, ¿no? Que creo que es un compromiso que hemos asumido algunos de nosotros. Yo, a raíz de este libro, empecé a indagar un poco. Debo decir con alegría que hay un cambio considerable, seguramente en los últimos 20 años, ¿no? Al respecto. Se ha avanzado. De repente pasos todavía muy cortos, muy pequeños, pero me parece que trabajos como el de este libro nos permiten visibilizar lenguas que son fundamentales para entender la idiosincrasia de nuestra gente, ¿no? A veces vivimos, como decías bien, países como el Perú tienen dos países dentro, ¿no? En el Perú tienes un poco Lima, capital o costa aislada, y a veces las provincias como que fueran parte de otra realidad, ¿no? Y eso es algo con lo que luchamos permanentemente, ¿no? En mi caso, desde la docencia, desde la defensa de la lengua madre para nosotros, como es el quechua. Y bueno, qué mejor pues que la poesía para poder a través de ella darle un espacio maravilloso, ¿no? Si hubiera sabido que tenía esa posibilidad, hubiera puesto los poemas bilingües, ¿no? No lo sabía, pero me alegra saber que estaban. Cuando vi la antología y vi los poemas en más lenguas, me pareció genial, y no solo aquí, sino pues también en otros lugares, ¿no? Así que creo que ese es un logro maravilloso. Ahora ya sabes que se puede. Sí, claro que sí. Parte de lo bilingüe. ¿No? Incluso les adelanto que nosotros estamos precisamente en el Fondo de Cultura Económica. Yo estoy en la búsqueda y la promoción de un libro infantil que fue originalmente escrito en español y el náhuatl, o castellano náhuatl, como aquí se le denomina, incluir la traducción en quechua y promoverlo en todas las escuelas, sobre todo las escuelas de la sierra, ¿no? En todo eso. Y eso ya se lo presentamos incluso en esta semana al ministro de Educación con el embajador, y lo vio muy bien, lo vio muy interesante y con mucho interés, y dio instrucciones ahí que se viera. Entonces, para nosotros es también esa parte de ir integrando también, no solamente en el país, sino lo que tú mencionabas. Ya hiciste contacto con nahuatlatos que están de México, hablantes de náhuatl, y creo que esa es la parte más importante. Si logramos ese pequeño libro, que es un libro de lectura infantil, o sea, para niños que todavía no saben leer, que se van a leer, bueno, que sepan también que hay otras lenguas también originales, y que se hablan. ¿Cuántos millones de mexicanos hablan el náhuatl? 5 millones. 5 millones de mexicanos hablan náhuatl. 5 millones. No, le estoy repitiendo para que se quede grabado. 5 millones hablan el náhuatl. 5 millones. Pero son 58 lenguas que hay en México. 68. 68. Sí, es que es impresionante. Sin contar las variantes dialectales. Sí, entonces esa diversidad de países es verdaderamente importante, ¿no? Entonces, pequeña gota de agua en el océano que aportamos con la antología, espero que se reproduzca y que se amplíe después, que se transforme en un chorrito, después en un chorrote, y después ya en un verdadero río de caudal enorme, ¿no? Que realmente lo hagamos y que integremos a toda América Latina, vertical, horizontal y expansivamente a todos quienes conformamos ya estos países. Que se convierte en río profundo y evidente. Que se convierte en los ríos profundos de José María Arguedas. Y lo que hablabas de esta integración, tú puedes decir, pues está el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Es esa diferenciación que Arguedas también nos transmitió tan profundo y tan bellamente, ¿no? Pues les agradezco muchísimo esta plática
y su participación en la antología, y pues a seguir creando esos poemas que realmente son interesantísimos, maravillosos, y la forma de hacerlo de cada uno de ustedes pues es también muy particular, original, y nos enseña mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz, encantado de ser parte de la familia del Fondo Cultura. Gracias.